Ahí a una palabra, Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Esta palabra le puse un título medio raro, pero ahora le voy a explicar por qué tiene este título. No quiero lo que quiero. Medio raro cuando uno lo mira y dice, no quiero lo que quiero. No quiero lo que quiero. Es un poco una descripción de lo que vamos a leer a continuación. No quiero lo que quiero. Yo no sé si, creo que en todas las familias existe esto que voy a compartir a continuación. Todas las familias han tenido o tienen un niño, ¿no? O sea, primo, sobrino, tío, lo que sea, algún niño que era bastante consentido y por lo cual era de esos que te hacen pasar vergüenza en público. Niña también. Bueno, y si la tenés al lado, más complicado todavía, ¿no? Capaz que fuiste vos, ¿no? Ese niño o esa niña que le gusta, es como que siente una atracción por llamar la atención públicamente, ¿no? Es como que cuando está en público hace más desastre que cuando está en lo privado. Cuando está en la casa se comporta bien. Pero cuando sale al público, cuando está afuera, hace lío, ¿no? Y te hace pasar vergüenza. Lo habrán visto estando en el centro, en algún local, en algún lugar, entró a la bomba, qué sé yo, algún lugar así con mucha gente, y vio un nene tirado en el suelo gritando, ¿no? Y dando así, girando ahí, dando vueltas, ¿no? Que no, y empieza a gritar, y algo, pero, y vos decís, ¿cómo hacer para callarlo? Capaz que ha sido un niño de los nuestros, ¿no? Ha sido uno de nuestros hijos, nosotros. Y vos no sabés qué hacer. Y si sos parte de la... Si vos no venís con el niño, ¿qué haces? Pasás de largo, lo mirás y es como que medio que lo juzgás con la mirada, porque decís, estos padres, ¿no? Pero si fuera el tuyo, ¿qué harías? Si es el tuyo el que se tiró ahí cuando le dijiste, no, mirá, esto no lo va a hacer. Es como que se lo... Vos le decís ese no y ¿qué termina pasando? ¿Hace más lío o hace menos lío? Hace más lío. Ese que por ejemplo está así y empieza a gritar en el medio y vos le decís, cállate, mi amor, cállate. ¿Y qué hace? ¿Qué termina haciendo? Grita más todavía. ¿Ah, vos me querés hacer callar en público? Yo te voy a enseñar lo que significa pasar vergüenza en público. ¡Uah! Y grita y llora y vos no sabés qué hacer. Vos decís, ¿cómo hago para callarlo? Y se te cruzan un par de cosas en la cabeza, pero no las podés hacer, ¿no? Se te cruza, lo meto al agua, no hay agua acá. ¿Cómo hago? ¿Le doy una? No, porque me van a mirar. ¿Qué hago? Y estás ahí. Y ese que vos le decís, mirá, y el tema es cuando quiere algo, porque... Cuando quiere algo y vos sabés que no se lo podés dar, porque los padres no siempre les podemos dar todo lo que queremos a nuestros hijos. El chico no lo entiende. ¿Qué entiende? El nene, ¿qué entiende? Quiere eso que vos estás pidiendo y cree que vos se lo tenés que dar. Que vos tenés el poder para dárselo. Siempre. Ahora, si uno le diera todo lo que quieren los nenes, estamos todavía pagando la deuda del mes de enero. Es imposible, pero uno ahí está. Y a veces, aunque parezca mentira, ese niño que uno le dice, no hagas esto, y él empieza a decir, no quiero. Cuando llega determinado momento, eso que no quiere es solamente porque te está haciendo una especie de discusión. En realidad ya ni se acuerda por qué, pero solamente por dejarte asentado que eso no lo quiere, entonces va a gritar. Y en la Biblia habla sobre ciertas personas que se acercan a Jesús, que querían algo, y es muy interesante. Esta gente quería algo, quería encontrarse con la vida eterna, querían encontrarse con la salvación, pero cuando tuvieron cara a cara a Jesús, cuando Él se les presentó frente a frente, se encontraron que eso que querían no era lo que realmente ellos estaban buscando.
Porque ellos lo buscaban de otra manera. Pensaban que iba a ser distinto. Entonces Jesús es uno de los que más fuerte le habla a estas personas. Eran fariseos, eran saduceos, escribas, era gente que estudiaba las escrituras y decía, no quiero esto, aunque lo querían. Lo anhelaban la vida eterna. Si no hubiesen dedicado toda su vida a esa búsqueda incesante de la salvación. El problema era que cuando Jesús se les presentó, ellos no querían recibir lo que Jesús les ofrecía, aun cuando era lo que ellos habían buscado durante muchos años. Y es muy interesante. Y eso es, en ese contexto, son las palabras de Jesús en Juan capítulo 5, versículo 39 al 40. Jesús le va a decir, ustedes no quieren lo que están buscando, lo que anhelan, lo que quieren, aun cuando está frente a ustedes. Y dice la palabra así, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y hasta ahí va todo bien. Y dice después, y ellas son las que dan testimonio ¿de qué? De mí, dice el Señor. Y miren lo que dice el versículo 40. Y no queréis venir a mí para tener vida. O sea, estas personas que estaban investigando y que buscaban, que querían conocer más al Señor, lo anhelaban, lo deseaban, Jesús les dice, ustedes buscan, saben que en las Escrituras se habla de la vida eterna, pero está direccionada toda esa Escritura hacia mi persona. Y cuando está acá presente lo que ustedes vinieron a buscar, ustedes no lo quieren. Y ahí se generó el gran conflicto, porque estas personas anhelaban lo que Jesús les daba, pero no querían recibir a Jesús. ¿Se entiende? La controversia que se armaba en el corazón, la problemática. Anhelaban lo que venía de Jesús, sentían que lo que Jesús hablaba o Jesús decía era lo que también estaba en las Escrituras, pero no querían que provenga de la boca de Jesús. Y ahí se generó las distintas problemáticas a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Entonces yo quiero compartir a través de estos dos versículos las enseñanzas que Jesús le dio a estas personas, que también se traslada hacia nosotros. La primera es algo que vengo hablando desde la semana pasada, y es la necesidad de investigar, de conocer más la palabra de Dios. Necesitamos conocer más la palabra de Dios. ¿Hace cuántos años usted viene a la iglesia? Capaz alguno me dice, vengo hoy vine por primera vez. Alguno me puede decir, yo vengo hace 2 años. Alguno me puede decir, yo vengo hace 5. Hace 7 que conozco al Señor. Hace 10. ¿Quién viene hace más de 10 años? Levante su mano. No a esta iglesia, sino que conoce al Señor hace más de 10 años. ¿Quién conoce al Señor hace más de 20? ¿Alguno? Hay alguno, ¿no? Miren, hay alguno. No vamos a seguir tirando porque le echamos la edad. Vamos a dejarlo ahí. No, ¿para qué vamos a seguir insistiendo? ¿Para qué? ¿Para hacernos sentir mal? No, vamos a dejarlo ahí. Con 20 ya más o menos vamos calculando que pasaste unos cuantos añitos, ¿no? Necesitamos escudriñar, conocer las Escrituras. Jesús, cuando habla con esta gente, no les dice que es malo, porque ellos, en realidad, ellos también buscaban en las Escrituras. Ellos investigaban. Es más, los escribas eran los que transliteraban, reescribían las Escrituras para que no se perdiera. Eran conocedores, sabían la parte intelectual, conocían conceptos, pero no conocían en profundidad la esencia y lo que podía producir las Escrituras, la palabra de Dios en sus corazones. Por eso Jesús le va a decir, conozcan más. No está diciéndoles que no lo hagan. No, está mal que ustedes se dediquen tanto tiempo a investigar las Escrituras. No, Él le dice, ustedes que son conocedores de las Escrituras, escudriñen, métanse más a fondo, porque mientras más profundamente tengamos relación, lectura, análisis de la palabra de Dios, más profundamente voy a conocer a Dios. Amén, dígame por favor. Por misericordia, ¿no? Pero
es la realidad. La Biblia habla que nosotros necesitamos leer las Escrituras para crecer. Hablábamos la semana pasada que mi alimento espiritual, la leche que tengo que alimentar mi vida, mi espíritu, es la palabra de Dios que permanece para siempre. Así que necesitamos conocer más profundamente las Escrituras. Mientras yo más, y Jesús lo sabía, por eso le dice, escudriñen, los desafía a estos que en realidad venían a decir distintos conflictos desde la Escritura. Jesús les desafía, sigan buscando, mientras más contacto tengan, pero con un corazón sincero, real, abierto, mientras más contacto tenés con las Escrituras, más posibilidades tenés de que tu vida sea transformada. Mientras yo más me acerco a la palabra de Dios, más posibilidades hay de que yo pueda no solamente tener conocimiento de ciertas cosas, sino que mi vida sea transformada. Esa palabra escudriñar tiene que ver con eso, con investigar, con profundizar, con leer la palabra, con memorizar la palabra, con reflexionar sobre la palabra. Durante tu día, durante tu semana, ¿pensás en algo que esté en la palabra? Hay una frase que se usa que yo voy a decir que no está bien que la digamos. Y la decimos todo el tiempo. Aunque sea, lee un versículo, decimos a la gente. No, un versículo lo puede leer la persona que viene por primera vez a la iglesia, que viene hace 1 o 2 semanas. Si ya venías hace un tiempo a la iglesia, no podés mantener tu vida espiritual con un versículo. ¡Es mentira! No. Digan no. No. Porque si no, uno dice, pero yo me aparté y yo leía la palabra. No, leía un versículo. Profundizá, investigá, conocé, metete en la palabra y vas a ver cómo la palabra te va a revelar todas esas cosas y va a alimentarte espiritualmente. Jesús, cuando tuvo una tentación, ¿qué hizo Jesús en la tentación con Satanás? ¿Qué le dijo? No, ¿vos sabés qué? Hace como 5 meses leí un versículo. No, Jesús le contestó por la palabra aquellas cosas que eran verdades espirituales y entonces rechazó la tentación que vino sobre su vida. No cedió a la tentación porque había palabra de Dios que moraba en su corazón. Profundizar, investigar. El otro día íbamos con Aldo en el auto y estábamos viajando y estábamos charlando sobre un tema. Y de repente surgió una palabra, pero una palabra que no me acordaba, pero no un versículo, una palabra común. No me acordaba la palabra. ¿Vieron que a veces te pasa que querés decir algo y no encontrás la palabra exacta y se te va de la mente? Y no importa lo que vos le intentes buscar acá en la mente, no viene. ¿Qué hacemos ahora? Vamos al celular y buscamos y lo googleamos y ponemos todo lo que nosotros pensamos de qué significa esa palabra, ¿no? Es un chorizo largo y esperamos que Google responda, ¿no? Y ahí le ponemos. Y cuando me siento mal y me duele la parte derecha del costado, ¿no? Y ahí, a ver qué me dice Google. Y Google te manda cualquiera a veces, ¿no? Te da una respuesta de una cosa que, no sé, tenés esta enfermedad y por otro lado abajo te dice tener una salud estable y poderosa. Voy a decir, pero no tiene nada que ver con una cosa con otra. Pero es como que uno le queda. Bueno, íbamos ahí y le digo, ¿para qué? No puede ser que no nos salga. Y la tratamos de buscar y no había señal en la ruta. Esas partes de la ruta que no hay señal. ¿Para qué? A mí me empezó a carcomer en la mente cuál era la palabra. Y mientras más la pensaba, más me olvidaba cuál era la palabra. Es más, te voy a contar cómo terminó la historia. No encontré la palabra. No la encontré. Mi cabeza y cuando la estaba por tirar, me acuerdo que Aldo me dijo algo y le digo, no, justo cuando la tenía con la lengua, le digo, la tenía ahí. Y él me dijo algo de no sé qué que estábamos hablando y me la hizo darle vuelta. No, y ya no la recuperé más. Ahora, cuando la Biblia habla, escudriñar la Escritura, significa eso. Significa quedarte pensando, quedarte reflexionando, a ver, trabajarlo en la mente, ponerlo ahí en tu corazón a trabajar, que no te deje tranquilo. ¿Y hace cuánto que no hacemos eso de la palabra? ¿No? ¿Hace cuánto que no te queda eso ahí y decís, che, ¿y dónde está? ¿Y cómo es? Uy, esto qué... Ay, pasa el tiempo y vos seguís pensando, esta palabra y que te queda ahí en el corazón. Eso es escudriñar las Escrituras.
que empezás a meditar y decís, Señor, ¿cuánto vas a producir? Vivimos en tiempos en donde lo que menos se habla es acerca de la palabra. Lo que menos se habla es las escrituras. Es más, la mayoría de los eventos están pensados para transmitir algo emocional, motivacional, en donde no haya escritura, en donde se le brinde a la persona alguna cosa que necesite para ese momento. Por eso ha proliferado tanto el ministerio profético. Yo creo en el ministerio profético, pero ¿por qué se piensa que proliferó tanto el ministerio profético actual, en donde se dice puras bendiciones y palabras que no están ni siquiera en las escrituras? ¿Por qué piensan? Porque piensan que es más fácil encontrar un lugar donde haya un show que un encuentro con el Señor profundo. Porque se ha olvidado la palabra de Dios. Porque ha ido perdiendo. Y escuche bien, aún lugares en donde nosotros nos tendríamos que juntar para meditar en la palabra de Dios, para pensar lo que la Escritura dice, terminan siendo lugares donde se termina hablando de otra cosa. Por eso hemos sido tan enfáticos con el tema de los grupos pequeños. Y aquellas personas que participan en los grupos pequeños, ¿saben qué? ¿Qué se habla todo el tiempo? Palabra, 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 palabra. Podemos contar nuestros problemas, hay un espacio para que contemos nuestras vivencias, pero se enfatiza en la palabra, en la palabra, en la palabra. Porque el énfasis tiene que ser que yo pueda profundizar en la Escritura, porque mientras yo más profundizo en la Escritura, más conozco profundamente al Señor. Es esa palabra de Dios que me va a llevar a tener un encuentro más profundo con el Señor. Ahora yo sé que quizá alguno me va a decir, pastor, a mí me cuesta estudiar. ¿A cuánto le ha costado estudiar en la vida? Levante su mano. ¿No? ¿Quién se ha llevado alguna materia alguna vez? De su mano. 10. Uno levanta las dos manos, que 10 te llevaste. Te la llevaste a todas, Dios mío. Claro, iba directamente a diciembre y marzo. Bueno, a veces trasladamos eso a las cosas de Dios. ¿Y qué pensás? No, es que yo no puedo, me cuesta mucho estudiar. No, es que, mirá, todo lo demás yo puedo. Pero ya ponerme a estudiar, no, me cuesta un montón. Y yo me acuerdo algo que decían los padres antes, ¿no? Los que son de mi generación, los padres, ¿qué te decían cuando vos no querías estudiar? ¿Qué te decían? Ah, ¿no querés estudiar? Anda a trabajar. ¿Te decían o no te decían? Vos no le podías decir, no quiero ir a la escuela. Ah, no quiero ir a la escuela. Ah, yo te voy a enseñar un par de cositas si no quería ir a la escuela. Y te llevaban a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, y te mostraban lo que significaba, y vos al toque decías, ¿sabés qué? Ahora tengo ganas de estudiar. ¿O sabés que me agarró una cosa acá? A mí me gusta el estudio. ¿Sabés qué? Siempre una inclinación hacia la parte estudiantil y vocacional. Claro, te mostraban un par de cosas y decían, no quiero saber nada con esto. Y a veces trasladamos todo esto hacia las cosas del Señor y no queremos estudiar la palabra de Dios. Pero el estudiar la palabra, el profundizar en la palabra, va a darle estabilidad a mi cristianismo. Le va a dar fuerza, fortaleza cuando tenga que atravesar momentos de prueba. El estudiar la palabra de Dios, el profundizar la palabra de Dios. ¿Qué le diríamos a Dios? Porque esto a veces no lo pensamos así. No estudio porque no puedo porque no me sale. Ahora pensá que estás hablando con Dios. Como en algún momento tuviste que hablar con tus papás y dijiste no quiero estudiar, por ejemplo. Imagínate que le hablás a Dios y le decís, mira, no quiero estudiar la palabra. ¿Qué pensás que te diría Dios? ¿Está bien? No, me parece bien, no estudié mal la palabra. ¿Ven? ¿Se le imaginan así a Dios? Contra la verdad, estoy contento que no quieras estudiar la palabra. Vamos, bien ahí. Esos son de los míos. ¿Se le imaginan así al Señor? ¡No! El Señor no te... Entonces a veces perdemos de vista porque no nos damos cuenta que cuando yo estoy no queriendo profundizar en la Escritura, le estoy diciendo eso a Dios. Le estoy diciendo al Padre Celestial, a este Dios Todopoderoso, a este Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, le estoy diciendo, ¿sabes qué? No te quiero conocer. No quiero conocerte más. Es que
Y yo le puedo poner todas las excusas que quiera. No, es que no me sale, que esto y lo otro, pero se lo estoy diciendo con mis acciones. El Señor quiera que en este lugar y en este tiempo podamos aprovechar toda oportunidad para conocer la palabra de Dios. ¿Ven? Escudriñar las Escrituras. Miren lo que dice el Salmo 19. Si usted lo tiene ahí, o lo pueden buscar ahí, Salmo 19, 7 al 11. Tremenda esta palabra. Miren lo que va a hablar, porque si yo estudio la palabra de Dios voy a tener herramientas espirituales para tener un cristianismo sólido, un verdadero cristianismo. El Salmo 19, versículo 7 en adelante dice: la ley de Jehová es perfecta. Miren lo que dice: convierte el alma. Anhelás conversión, anhelás transformación. Hemos hablado semanas tras semanas sobre la transformación. Personas que anhelan ser transformadas necesitan conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios convierte el alma, la transforma. Te transforma la palabra de Dios. Dice después: el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. ¿Querés sabiduría de parte de Dios? La sabiduría no es que la vas a alcanzar porque tengas conocimientos previos. Mientras más conocimiento tenga de la Escritura. Yo he visto a personas sumamente sabias porque aprendieron a través del conocimiento de la palabra. Mi pastor era una persona que no había terminado la primaria, 6º grado tenía, pero ese hombre se alimentó de la palabra y vos lo escuchabas, te daba alegría y te quedabas así con los ojos abiertos escuchándolo, porque tenía una sabiduría que no provenía de la tierra, como dice Santiago, sino del cielo. Es lo que hace sabio al simple, al sencillo. Dios te puede dar sabiduría. ¿Anhelás sabiduría? Dios te la puede dar. Consumí más de la palabra de Dios. Permanecé en su palabra. Conocela. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Mientras más conozca la palabra, más se va a manifestar en mí un espíritu de gozo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¡Qué tremendo! Porque el gozo permanente en el corazón es resultado de conocer la palabra de Dios. Miren, esta palabra es tremenda. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos, te hace ver lo que antes no veías, te da discernimiento. Dice el versículo 9, el temor, y son todas distintas formas de hablar de la palabra de Dios. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y aquí es donde se tiene que dar esta situación. Si yo quiero escudriñar la palabra, y mientras yo más investigue y más lea de la palabra, se va a dar este resultado. Esto es consecuencia, no es que surge antes, no es algo previo, sino que es consecuencia de yo empezar a leer y a estudiar la palabra. Dice el versículo 10: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel la que destila del panal. Ese hambre, esa sed por las cosas de Dios se da como resultado de yo empezar a buscar y a leer la palabra. Empieza a tener un valor para mí que antes no tenía. Cuando yo leo la palabra, empieza a conquistarme la palabra. Es como cuando uno se empieza a enamorar de una persona. No es que te enamora solamente lo que entra por la vista, sino que se da como resultado de ir conociéndola más profundamente a esa persona. ¿O no? Bueno. ¿Sigo? No sé si seguir, si me quedo. Bueno. Dice, tu siervo, me encanta esta, porque acá es donde él cierra esto y después continúa el salmista con otra porción, pero dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Cuando empezamos a leer la palabra, empieza a producir en nosotros algo tan profundo que no nos causa dolor que nos amoleste la palabra, que la palabra nos corrija. ¿Sabes qué? Mientras más leas la palabra, vas a ver que tu vida
empieza a redireccionarse de una mejor forma. Empezamos a trasladar nuestra vida a un camino mucho más recto del que vivíamos antes. ¿Cuántos de nosotros vivíamos una vida totalmente torcida, y el encuentro con el Señor y la profundidad que empezamos a darle a la palabra de Dios empezó a enderezar nuestros caminos? ¿Es así o no es así? A mí me enderezó los caminos, me empezó a molestar el Señor. De repente algo me retorcía el corazón y no me dejaba tranquilo. Y antes a mí no me importaba. Antes no me importaba hacer algo malo, pero cuando empecé a leer la palabra me empezaba como a hacer así, profundizar ahí en el corazón, me retorcía y me llevaba al arrepentimiento. Resultado de la palabra de Dios. Por eso dice, tu siervo es amonestado con ellos, y cuando los guardo me doy cuenta que tiene un premio maravilloso. Tu vida, tu familia es beneficiada en guardar la palabra de Dios. Es tremendo. Mientras más guardes la palabra de Dios, mientras más siga lo que dice su palabra, más vas a ver que tu familia, tu hogar, tu matrimonio, todo va a repercutir en guardar la palabra. ¿Ven? Gloria a Dios, gracias por el entusiasmo ahí. Yo sé que lo tiene ahí en lo profundo. Escudriñar las escrituras, investigar, leer, ¿no? Yo quiero que de acá salgan hombres y mujeres con una sabiduría tremenda de parte de Dios, porque se han encontrado con su palabra. La segunda enseñanza es que necesitamos comprender que en las Escrituras está la vida eterna. Allí yo voy a encontrarme con esa vida que viene de parte de Dios. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y aquí está el resultado. Ellas son las que dan testimonio de mí. Mientras yo más leo la palabra, más su palabra me direcciona hacia la persona de Jesús. Me señala, la palabra de Dios me señala hacia dónde tengo que ir. Me muestra el camino. Esa palabra de Dios la que te instruye, esa palabra de Dios la que te confronta, esa palabra de Dios la que te anima, es la palabra de Dios la que, como hablábamos recién, te retuerce ahí adentro en lo profundo del corazón para llevarte al arrepentimiento. Es la palabra de Dios, y por eso es que tenemos vida en el Señor, porque nos direcciona hacia Jesús, nos lleva hacia Jesús. Ayer estábamos volviendo en la noche por el camino del Cuadrado, allí para el lado de la sierra. Tenemos la familia de Sonia allí. Y cuando volvíamos de noche, entre las 12 y 1 de la mañana por el camino del Cuadrado. Y claro, mientras lo empezábamos a subir, más allá de lo oscuro, mientras empezaba a subir empezó a haber una niebla tremenda. Después encima empezó a llover. Y lo cierto es que en un momento no veíamos nada. ¿Era cuánto? ¿A 10 metros? 20 máximo. Y no había más. De más, de repente pensamos que había una camioneta adelante, y cuando nos acercamos era un auto que había puesto sus luces así, sus balizas, pero no se veía prácticamente nada. Lo único que nos permitía seguir en la ruta ni siquiera eran nuestras propias luces, sino que el camino lo iluminaron en la ruta, le pusieron, más allá de la señalización, le pusieron en la misma ruta esos ojos de gato, que cuando uno le pone, te empiezan a guiar. Eso no estaba en esa ruta. Entonces, si vos tenías que hacer ese camino de niebla y demás, ¿qué es lo que terminaban haciendo? Tenían que cerrar el camino. Ahora está iluminado, y eso, en realidad no hay una iluminación externa. Tus luces iluminan eso y te van guiando. No te guían mucho más allá, sino que van guiando tu camino ahí, ¿no? Por eso la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Te va guiando ahí, en tu caminar, en tu diario andar. Van guiando tus pasos, te van guiando ahí, y puede estar todo, puede haber una gran neblina, pero te va direccionando hacia un destino. Y el destino al que te va direccionando la palabra de Dios es hacia la persona de Jesús. Por eso dice, ustedes creen que ahí está la vida eterna, y lo está direccionando hacia mi persona. Si ustedes me creen, si ustedes creen en mí, van a experimentar la vida. Si no lo hacen, no van a poder experimentar nada. Necesitamos leer más la palabra de Dios. Si yo quiero conocer más acerca de Jesús, de lo que Él hizo, de lo que Él sigue haciendo, de lo que Él quiere hacer en mi vida, yo necesito conocer las Escrituras.
No me basta con escuchar una predicación. Yo necesito profundizar en las Escrituras. Escúcheme, hay un montón de predicaciones que circulan, no todas son bíblicas. ¿Cómo las identifico? Si yo leo la Escritura. ¿Cómo voy a identificar? ¿Por qué piensa que la Biblia habla de los últimos tiempos? Y dice que aún los escogidos, dice, aún los escogidos van a ser engañados. Aún los escogidos se les va a acabar su amor. ¿Por qué piensan que todo eso? ¿Por qué piensan que dice que se van a amontonar para escuchar predicadores que hablan conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos? Que te hablan de lo que desean, de lo que anhelan, pero no te hablan de Dios. No te hablan de la palabra de Dios. ¿Conocer las Escrituras? Porque ellas hablan acerca de Jesús. Yo quiero saber el propósito que Dios tiene con mi vida. Tengo que conocer las Escrituras. Tengo que profundizar las Escrituras, tengo que saber más de Él, tengo que saber qué es lo que dice acerca del Señor. No puedo buscar en otro lugar. Yo no tengo que andar buscando, a ver, ¿no? Hay personas que van buscando en todos lados. Voy acá, voy allá, a ver dónde. No, volvamos a la raíz, ahí a donde tengo que ir, a las Escrituras, a conocerlas. No necesitas correr detrás de todo lugar, a ver dónde. Volvemos a las Escrituras y ahí me voy a encontrar con el Señor. Voy a saber lo que Dios quiere para mi vida. Voy a saber quién es Dios. Volver a las Escrituras. Saber más de Él. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice así. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 en adelante dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Vieron que no hay que ir corriendo para todos lados? Dice: a la cual hacen bien en estar atentos. ¿A qué estamos atentos? Capaz que estoy atento a cualquier cosa que me dicen, ¿no? Dice: a esta palabra segura, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo quiero recibir palabra de Dios, busco en el lugar más seguro. Si una predicación no contiene palabra de parte de Dios, entonces yo tengo que analizar eso. Tengo que ver, Señor, ¿qué es lo que necesita mi alma? Mi alma necesita, para ser transformada, la palabra del Señor. La vida eterna la voy a hallar cuando conozca las Escrituras, porque me van a direccionar hacia la persona de Jesús. Gloria a Dios. Nuestras vidas van a ir. Por eso habla acerca de la vida eterna. Esa vida que comienza hoy en plenitud, con elementos espirituales que solamente los podés alcanzar por la persona de Jesús. El gozo, la paz, la transformación, solo la podés alcanzar por la persona de Jesús. No la podés alcanzar por ningún otro medio. No podés ir a buscar a otro lugar. La alcanzás por medio de la persona de Jesús. Y esa vida se extiende a una plenitud que nosotros ni nos imaginamos lo que va a ser cuando nos presentemos en los cielos delante de la presencia de Dios. Algo tremendo, que nuestra mente no lo llega ni siquiera a imaginar por completo. Por eso Jesús dice, cuando habla en Juan capítulo 10 acerca del buen pastor, y dice: el ladrón vino, versículo 10, a matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para traer vida, y vida en abundancia, completa, plena, para tu vida, para mí. ¿En dónde la hallamos? En Jesús. ¿Y cómo lo conozco? Por la palabra. Buscar, conocer, saber más del Señor. Y termino con una última cosa que está en el versículo 40 y es la introducción que hice, ¿no? Y tiene que ver con entregar nuestra voluntad por completo al Señor. La Biblia dice que estas personas no querían venir a Jesús. Querían lo que les daba Jesús, pero no querían a la persona de Jesús. Parece mentira, pero aunque estos hombres representaban a su generación, a veces representan un poco lo que nos pasa en el tiempo presente. Aspiramos a alcanzar algo que está al alcance de nuestras manos, pero nuestras decisiones no lo hacen. O sea, lo anhelamos. Anhelamos conocer al Señor, anhelamos servir a Dios, anhelamos tener,
Pero nuestras decisiones marcan otro rumbo. Si mis decisiones están marcando otro rumbo, aunque yo digo que lo quiero, en realidad no lo quiero. ¿Se entiende? Yo digo que lo quiero. Hace un tiempo me tocó una problemática en el vehículo y no la podía solucionar. Vieron que los hombres somos un poco testarudos. ¿Ven? Dicen las mujeres, ¿no? Un poquito testarudo. Y más si pensamos que sabemos cuál es la respuesta. Peor todavía. Entonces yo sabía, o creía que sabía cuál era la respuesta del vehículo. Así que no lo quería llevar al mecánico. Yo sabía cómo lo iba a solucionar. Entonces estaba ahí que lo voy a solucionar. Yo le voy a buscar la vuelta, ya sé cómo es. Y la realidad es que yo ya había arreglado algo similar en otro auto. En mi mente era yo traslado X más X igual a Y, y ya tenía la respuesta. Claro, en este auto era diferente, no era la misma situación. Aunque era el mismo problema, no era lo mismo. Ahora yo lo quise cambiar, dije, bueno, lo traslado acá. Ahora la cuestión, ¿sabe cómo terminó? Pues, aparte, ¿qué me había pasado? Había tenido una mala experiencia con algún mecánico. ¿Cuántos han tenido alguna mala experiencia con algún mecánico? ¿Algún varón? ¿No? A mí me había pasado en Haití, me habían sacado el alternador, lo miraron así, yo no hablaba el idioma, miraron por todos los lados, ¿sí? Lo miraban. De repente miran así, yo no entendía nada, agarran, lo miran, lo ponen así. Como que lo miraban, ¿qué hacen? ¿Qué le hacen? ¿Le van a orar? ¿Qué sé yo qué le van a hacer? ¿Por qué no lo abren? Lo agarra el alternador y le hace ¡pah! Y lo partió. Partió la polea. O sea, en su cabeza, el mecánico pensaba que si le pegaba, no sé cómo, salía. Lo rompió. Peor todavía. Entonces yo tenía una cosa que no me hablen de mecánico. Era así en mi cabeza. Así que no quería saber nada. La cuestión es que cuando fui, ya cuando no quedó otra opción, ¿qué tuve que hacer? Tuve que cambiar de mecánico. Fui al mismo, obviamente, pero fui al mecánico y le dije, mirá, le busqué toda la vuelta, lo arreglé, pero me anda cuando tiene ganas, me anda bien, cuando tiene ganas, no me anda bien. Y él me lo arregló, la verdad que me lo arregló muy bien y ya. Y a veces pareciera como que nosotros hacemos algo similar, ¿no? Es como que sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos el camino que tenemos que transitar, sabemos que para conocer más profundamente al Señor tengo que leer, tengo que tener prioridades en mi vida, tengo que apartar tiempo para buscarle. Yo lo sé, pero después con mis decisiones hago el no quiero. Aunque lo sé que no me va a llevar a buen destino, pero en mis decisiones, si yo no estoy dispuesto a entregarle mi voluntad completamente al Señor, difícilmente yo voy a poder ver el propósito de Dios por completo en mi vida. Si yo no le entrego por completo mi vida al Señor, difícilmente voy a poder ver el propósito completo de Dios en mi vida. Va a ser muy difícil. Yo le tengo que entregar mi voluntad. Y con eso termino. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Dónde estoy? Con el Señor. Y dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mi voluntad ya no me pertenece, me pertenece al Señor. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no es para mí, lo vivo para Él. Mi voluntad la tengo que entregar. Y para yo entregar mi voluntad, mis decisiones tienen que acompañar a mis afirmaciones. Yo puedo decir muchísimas cosas, pero si mis decisiones no lo acompañan, entonces no están ciertas. Quiera Dios que nosotros podamos hacer como el apóstol Pablo. Ya mi vida no me pertenece, le pertenece al Señor. Yo sé lo que Él hizo por mí, yo sé cómo Él se entregó, yo sé lo que Él ha producido en mi corazón. Yo ahora le voy a entregar toda mi vida por completo a Dios. ¿Para qué? Para que yo pueda ver todo el propósito de Dios cumplirse en mí. ¿Amén? ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? ¿Y el desafío cuál es? Aprender más del Señor. No te pierdas, priorizar en tu tiempo, aprovechar que hay oportunidades, aprovechar que ahora hay grupos, que tenés personas que te pueden enseñar. Quizás antes vos podías decir,
no tengo gente que me enseñe, yo quiero aprender. Ahora tenés personas, hay espacios, hay lugares. Aprovechá la oportunidad para conocer más profundamente al Señor.